Hola, ¿qué tal maestros, maestras, docentes, todos? Bienvenidos sean a este video en el que, bueno, como les prometí en la serie, vamos a tener aquí un ejemplo de un formato de un programa analítico. Recordemos pues que al llegar a esta etapa de la construcción de nuestro programa analítico, cada docente de su asignatura pues ya debe de identificar los contenidos y los PDA que conforman su grado y su asignatura. Obviamente el campo formativo en el que está su asignatura, así como las generalidades y las finalidades de su campo. Entonces, es muy importante, maestro o maestra, que ya a estas alturas, para elaborar tu programa analítico, tú ya debes de estar familiarizado con el contenido y con los PDA que están vinculados o que tienen que ver directamente con tu campo formativo y obviamente con tu asignatura. Entonces, recordamos que para elaborar el programa analítico tenemos tres planos. El primer plano tiene que ver con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, lo que mencionábamos como la lectura de la realidad. Y bueno, este es un formato elaborado por mí pues como una propuesta, no es que así tiene que ser, sino que es una propuesta con base en toda la serie de formaciones que hemos tenido, con toda la información que hemos recibido por parte de la Secretaría. Bueno, considero que este es un formato que puede ser útil, pero repito, es solo una propuesta de mi parte, no significa que así tiene que ser. Entonces, comenzamos con este primer plano y bueno, tenemos una primera tabla donde nos muestra dos columnas. En estas dos columnas tenemos la ubicación, esto nos quiere decir pues la ubicación de la escuela, el domicilio, la matrícula, la cantidad de docentes, las necesidades de personal, si existen necesidades de personal o no, si faltan maestros o no, la infraestructura, los servicios. Como ven, esta primera parte nos habla de los datos generales del plantel escolar. Esta parte, obviamente, como ya lo hemos dicho, como ya lo hemos comentado, elaborar nuestro programa analítico no es una tarea individual, no es algo que te toque a ti, profe, solamente, sino que este es un documento que se construye en colectivo. De manera individual, pues va a ser muy difícil que tú puedas tener esta información, ¿verdad? Por ejemplo, si hay necesidad de personal o no, con base en qué tú lo vas a poder determinar. No, aquí se trata de que este documento lo vamos a construir en colectivo. Ahora, otro rasgo que tenemos aquí presente para estructurar nuestro programa analítico tiene que ver ya con la comunidad, es decir, cuál es la zona de influencia, dónde estoy ubicado, cuál es mi colonia, pero no solo mi colonia, sino a las colonias adyacentes que son de influencia para mi escuela y cómo mi escuela es influencia para esas colonias. El nivel y grado de estudio de los padres de familia, el nivel socioeconómico, los lugares de procedencia, cuánto tiempo de traslado les toma a nuestros alumnos, ese es un buen dato para que nosotros podamos conocer la clase de alumnos que vienen con nosotros, cuánto tiempo tardan, para que de esta manera nosotros también contemplemos muchas situaciones. Si tenemos población migrante o no, qué problemáticas son las que nosotros detectamos que son más palpables en la comunidad, qué situaciones hay con nuestro contexto. Bueno, pues esta es la parte donde se tiene que plasmar esta información. No estoy escribiendo nada en la pantalla porque, como repito, esto es una parte que se va a estructurar dentro vamos a decirlo, dentro del Consejo Técnico Escolar. Cada escuela tiene que ir haciendo este llenado, este vaciado conforme a la información que van ellos recuperando, que van ellos teniendo. Entonces, pero nada más, profe, es importante que tengas esta información para que sepas pues cómo es la estructura de este programa analítico. La participación de la comunidad, la relación que tenemos con los padres de familia, es buena, es mala, participan, no participan, qué condición de preparación tenemos con los docentes, su nivel académico, sus necesidades de capacitación,
porcentajes de inasistencia, entrega de sus planeaciones didácticas. Bueno, esta parte nos habla acerca de los compañeros docentes, de los compañeros maestros. Aquí, bueno, obviamente por las premisas que nos están marcando, pues tiene que ver fundamentalmente la visión del director, ¿no? Pero en conjunto tenemos que ir construyendo esta parte también. Las condiciones académicas personales y familiares de nuestros alumnos, cómo fueron sus resultados en Mejoredu, un análisis de la evaluación diagnóstica por disciplina, es decir, cómo, por ejemplo, los alumnos que entran a segundo y a tercero de secundaria, cómo vienen, cómo están llegando, qué alumnos tenemos con barreras de aprendizaje, qué alumnos tenemos focalizados con un bajo rendimiento académico, qué problemáticas nosotros estamos viendo que nos provocan esa situación en ellos, qué porcentajes de aprobación, reprobación, inasistencia o bajas estamos presentando en la escuela. Nuestros alumnos, qué características tienen en cuanto a sus canales de aprendizaje, cuáles son sus intereses. Bueno, esta parte nos habla de, dijimos, nuestro primer plano, que es el análisis del contexto socioeducativo. A partir de esta lectura de la realidad, recordemos que el segundo plano tiene que ver con la contextualización. Y cuando hablamos de la contextualización, debemos recordar que partimos del resultado de nuestros diagnósticos. De esa información que acabamos de desplegar en la parte anterior de este video, vemos cómo la comunidad, las características de nuestra escuela van tomando un sentido. Y bueno, yo aquí de manera hipotética, a partir de un ejercicio hipotético de diagnóstico, puedo determinar que la problemática que yo observo en mis alumnos es una problemática que tiene que ver con la violencia dentro y fuera de la escuela como medio para resolver sus diferencias, sus diferendos, sus conflictos. Y bueno, habíamos visto en el video donde analizábamos el programa sintético cómo es importante hacer un ejercicio de problematización. Y la problematización tiene que ver con encontrar la causa que está generando esas problemáticas, ¿no? Cómo cuestionarnos acerca de un problema, no solo una parte superficial, sino qué está pasando. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a esta problematización. ¿Por qué nuestros alumnos al regresar a la presencialidad para resolver sus diferencias actúan con violencia verbal o física? ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? ¿Qué nos dejó toda esta situación de la pandemia de COVID-19, que estuvimos aislados, que estuvimos en casa durante tanto tiempo? ¿Qué nos generó que hoy que llegamos a la escuela observamos que nuestros alumnos la forma de resolver es a partir de la violencia? ¿Qué requieren conocer e incorporar en su día a día nuestros alumnos para poder convivir sanamente? ¿Qué se necesita hacer como escuela? ¿Qué es nuestra tarea como escuela para incorporar con nuestros alumnos para que ellos puedan resolver sus conflictos de una manera sana, de una manera pacífica? ¿Qué clase de actividades académicas necesita implementar la escuela para propiciar una mejora socioemocional en la comunidad? Como ven, estas preguntas, maestros, maestras, nos ayudan a poder entender la problemática a la que nosotros estamos enfrentándonos en nuestras escuelas. Por último, a partir de estas preguntas, bueno, pues ya vamos perfilando cuál es la necesidad que vamos a atender. Y en este caso, la redacción es así: la violencia entre los alumnos como medio de resolución de conflicto dentro y fuera de la escuela. Es muy importante que la problemática a atender nos quede clara, que se redacte de una manera clara, no hacer una redacción confusa o rebuscada, sino así, claro, al grano, directo. ¿Qué vamos a atender como escuela? La violencia entre los alumnos como medio de resolución de conflictos. Es decir, nuestros alumnos para arreglar sus diferencias se pelean, se gritan, se ofenden, se empujan, se lastiman. Eso no es conveniente. Entonces, uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana es la promoción de la cultura de paz. Entonces, nosotros aquí identificamos en esta comunidad hipotética de esta escuela hipotética
que la problemática que se da es una situación de violencia dentro y fuera del aula. Y bueno, no es alejado a la realidad de muchas de nuestras escuelas, lo hemos visto en la televisión como han ocurrido casos lamentables de alumnos y de alumnas que se pelean afuera de la escuela y se graban y bueno, ha habido desenlaces fatales, muertes, detenciones y una serie de cosas que pues no debieran de ocurrir, pero que están ocurriendo y que es una problemática que nos está invitando como escuela a meternos, a poder atender, a poder resolver. Entonces, la problemática es la violencia entre alumnos. Ahora, tenemos esta gráfica, este cuadro, esta tabla, donde vienen los 4 campos formativos y las asignaturas que van a intervenir en este proceso. Tenemos aquí los campos formativos, pero enfocándolo en primer grado. Esto es muy importante. La instrucción que tenemos hasta ahorita es de que vamos a trabajar con esta propuesta de la nueva escuela mexicana solamente el primer grado. Vamos a ver qué nos dicen en nuestras sesiones de capacitación acerca de qué va a pasar con segundo y tercer grado. Pero por el momento tenemos entonces los 4 campos formativos con sus disciplinas enfocadas en primer grado. A partir de ahí viene esta otra tabla donde tenemos la columna de la izquierda donde nos dice metodología. Les prometo un video acerca de las metodologías que nos propone la nueva escuela mexicana, pero en este caso yo propongo el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Esa es la metodología que, vamos a decirlo, yo propongo para esta escuela, para este caso de manera hipotética. Y viene propósito y nombre del proyecto. Con el título de Construyendo una cultura de paz, se diseñará por el colectivo docente un proyecto integrador que involucre a todos los campos formativos y disciplinas, con el propósito de informar acerca de la cultura de paz y sus elementos para incorporarlos en la dinámica personal, escolar, familiar y social. Las actividades tienen la premisa de situar a los alumnos en contextos reales, significativos, pertinentes y al alcance de sus posibilidades. Todo ello bajo el enfoque del diseño universal de aprendizaje, para generar oportunidades equitativas e incluyentes de aprendizaje. En el video anterior hablábamos sobre qué era el plan analítico, el programa analítico, y les mencionaba al final que era importante que nosotros identificáramos la metodología con la que vamos a trabajar, así también como la temporalidad que vamos a trabajar con esta temática de atender al problema de la violencia. Entonces, aquí determinamos 3 etapas de atención, del 30 de enero al 10 de febrero, del 13 al 24 de febrero y del 27 de febrero al 17 de marzo. Es decir, el tema de la cultura de paz tiene una programación, de acuerdo a lo que ustedes pueden observar aquí, que, bueno, tiene que ver prácticamente el mes de febrero y medio mes de marzo. Pero eso ¿quién lo va a establecer? Vuelvo a repetir, ese documento no se hace, no se elabora, no se llena en lo individual, maestros. Esto es muy importante. Este documento se elabora en colectivo, en nuestros CETES, en nuestros consejos técnicos, donde recuperemos la participación de todos. No es un documento individual, es un documento en colectivo por escuela. ¿Qué instrumentos de evaluación? Bueno, en este caso yo propongo una rúbrica, se entrega la rúbrica, se presenta la rúbrica y bueno, aquí estamos hablando también ya de los ejes articuladores que nos van a ayudar a que el chico a la hora de establecer las actividades, bueno, tengan sentido las actividades, ¿no? Entonces tenemos el pensamiento crítico, la inclusión, la interculturalidad crítica, vida saludable e igualdad de género. Los rasgos del perfil de egreso a los que pretendemos abonar con este plan analítico en esta temporalidad que estamos señalando, bueno, aquí están, son 4. Aquí ustedes pueden darle lectura a ellos, interactúan los procesos del diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses, visiones y visiones al trabajar de manera cooperativa. Bueno,
Los rasgos del perfil de egreso están visualizados en lo que es nuestro plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria 2022, para que pues lo chequen, porque sería aquí bastante largo abordarlos cada uno de ellos. Entonces, esta tablita nos permite visualizar qué es lo que pretendemos con nuestro plano, con nuestro programa analítico. Ahora, cada campo formativo debe de entender cuál es su papel en relación a la problemática que se está planteando. En virtud de ello, tenemos que echar mano de los contenidos que se nos presentan en nuestro programa sintético. Vuelvo a repetir, programa sintético nos presenta los contenidos de manera nacional que se tienen que abordar, pero aquí en nuestro plano analítico, en nuestro programa analítico, nosotros vamos a determinar esos contenidos, en qué momento los vamos a usar. ¿A partir de qué? A partir de las problemáticas que nosotros vamos a identificar como escuela. Entonces, nosotros aquí en este caso estamos pretendiendo atender a una problemática de violencia. Ahora, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, en las disciplinas que lo conforman, ¿qué contenido le va a abonar a atender esta problemática? ¿Qué contenido desde formación cívica y ética le va a ayudar a abonar o a atender esta problemática en virtud de que los alumnos tienen que trabajar con ese contenido para que puedan ellos apropiarse de habilidades o de conocimientos o de aprendizajes que les permitan resolver sus problemáticas de otra manera? Entonces, cada asignatura va a tener que ir abonando desde su competencia, desde sus contenidos y desde sus PDA para abonar o para resolver esta problemática. Entonces, tenemos aquí a la asignatura, la disciplina de formación cívica y ética de primer grado, recordemos, primer grado. ¿Qué contenido me apoya? ¿Qué contenido me abona? ¿Qué contenido me sirve para esta problemática, para atender esta problemática? Bueno, hay un contenido que tiene que ver precisamente con esto, el conflicto en la convivencia humana desde la cultura de paz. Y entonces, a partir de ahí, ya este contenido me va a vincular de manera directa con un PDA. O sea, no tengo que adivinar qué PDA, sino que recordamos nuestro programa sintético está estructurado una tablita con el contenido y luego vienen tres columnas donde me habla de un PDA para primero, otro para segundo y otro para tercero. Pero ese contenido me va a vincular con el proceso de desarrollo y aprendizaje que necesito para que el alumno entienda cómo resolver un conflicto de la convivencia humana a partir de la cultura de paz. Entonces, tenemos el contenido, que es el contenido es el conflicto en la convivencia humana desde la cultura de paz, y el PDA que propongo para este caso es analiza distintos tipos de conflicto en sus espacios de convivencia, su estructura y formas de solucionarlos desde la cultura de paz como una oportunidad de crecimiento personal y social. Entonces, la disciplina, hay un contenido que tiene relación con esta disciplina directamente y este contenido tiene un PDA que me permite abonar o atender la problemática que estamos atendiendo, que en este caso es la violencia. ¿Hasta ahí vamos bien, maestros? ¿Maestras? Bien. La siguiente materia de geografía nos presenta un contenido que dice así: argumentar las desigualdades socioeconómicas en México y el mundo mediante la interpretación del índice de desarrollo humano y el índice para una vida mejor, para aplicar sus efectos en la calidad de vida. Bueno, a partir de la geografía nosotros podemos determinar que una situación que genera conflicto social, pues es la desigualdad económica, la desigualdad social, y este contenido lo pretende abordar la materia de geografía. El proceso de desarrollo y aprendizaje que propone es que el alumno argumenta las desigualdades socioeconómicas en México y en el mundo y sus efectos en la calidad de vida de las personas. Entonces, vuelvo al punto, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, desde la materia de geografía, para atender una problemática
de violencia con nuestros alumnos, ellos como materia, como geografía, se pretende que el alumno identifique estas desigualdades, ¿no? Como posible origen de un conflicto social, de un conflicto que tiene que ver con la desigualdad económica. Y el PDA que nos vincula con este contenido tiene que ver con argumentar las desigualdades socioeconómicas en México. Por último, en este campo formativo, en la asignatura de historia, tenemos el contenido del amor, amistad, familias y relaciones entre las personas en la historia. Desde historia, el contenido que se puede utilizar para atender a esta problemática de la violencia, pues tiene que ver con esto, con el amor, con la amistad, con la familia, con las relaciones, cómo se dan estas relaciones. Y bueno, este contenido nos vincula al PDA. Y el PDA textual dice, explica los cambios que las concepciones sobre el amor, la amistad y las familias han tenido a lo largo del tiempo y en diversos contextos sociales y geográficos. Bueno, maestros, tengo aquí este formato con los 4 campos formativos. Acabamos de analizar el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, perdón. Tengo aquí el campo formativo de lenguajes, el campo formativo de lo humano y lo comunitario y el campo formativo de saberes y pensamiento científico. A partir de estos 4 campos formativos podemos determinar si es necesario el tercer plano que tiene que ver con el codiseño. Y entonces aquí nosotros estamos determinando que es posible que haya un contenido que se tiene que agregar. Vamos a suponer que la materia de formación cívica y ética diga, yo necesito que mis alumnos conozcan el lenguaje de señas mexicana. ¿Y por qué formación cívica y ética? Porque de alguna forma formación cívica y ética puede decir, yo detecto que hay conflicto porque tenemos un grupo de alumnos que son sordomudos y que cuesta trabajo la comunicación con ellos, y esto es pretexto para que los otros alumnos hagan bullying, hagan burla, y bueno, se genera ahí un conflicto, ¿no? Entonces, formación cívica y dice, no, a mí me interesa que mis alumnos conozcan el lenguaje de señas mexicana, y entonces a partir de ahí se redacta o se pretende que se redacte un PDA en relación a esta temática que no aparece en nuestros contenidos de nuestro programa sintético, pero que nosotros en esta contextualización, en estos ajustes que la nueva escuela mexicana nos permite, pues planteamos que los alumnos conozcan y aprendan los elementos básicos del lenguaje de señas mexicanas como un medio de empatía e inclusión escolar. Esa es la situación, lo que se pretende. Y hay una justificación en virtud de las características de nuestro contexto. Es necesario que la generalidad de nuestros alumnos conozca y aprenda los elementos básicos de la comunicación a través de este lenguaje, como un medio de empatía con nuestros alumnos sordomudos. Esto es, maestros, maestras, en un formato que nos permite darnos una idea de cómo estructurar un programa analítico. Les repito, no es el único formato, no es la única manera. Esto es lo que yo desde mi perspectiva considero humildemente que se puede usar. Lo voy a compartir con ustedes, les voy a dejar un link para que quien guste tome este formato y lo use y bueno, le haga las adaptaciones que considere y que requiera, ¿verdad? Perdón. Entonces, maestros, bueno, yo les agradezco la atención por haber llegado hasta ese momento del video. Ojalá que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, yo soy tu amigo, tu compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y me daré mucho gusto que nos siguieras en este canal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.